Hoy empezamos así, a lo bruto, pum. ¿Estabas hablando de qué? No me puedo creer el nivel de manipulación tan grande que se puede volcar desde un medio de comunicación. Pero ya vamos a olvidarnos de lo del insulto fácil, que ya accionará Dani Esteves si lo considera oportuno con su abogado, presentará demanda o querella, o vía penal o vía civil, pero el argumento desde el principio hasta el final, dices, es que no me lo puedo creer. Y que haya gente que se lo compre. Pero o sea, a mí, yo solo reaccioné en directo y dije, es Ramón Espinar, ¿sabes? Que Ramón Espinar a mí me da la ternura esta de ser el, ¿sabes? El elefantillo que se ha quedado cojo, que se ha quedado al final de la manada y tal, y está solo en mitad de la sabana, rodeado de predadores. Me da un poco ese... Pero es que no, o sea, tú te fijas en el momento en el que empieza a hablar y dice... Es que yo, que vivo en Vallecas, en Puente de Vallecas, he vivido la ocupación al lado de mi casa y sé que no dedican el inmueble para uso de vivienda, sino para ser un coladero muchas veces para el tema de tráfico de drogas y demás. Sí. Pero no nos podemos olvidar, dice él, que hay personas, voy a quitarle el sonido del ordenador, que hay personas que, como empresas, que son nazis y utilizan este problema para dar palizas a inmigrantes. Y lo suelta así. Sí, a ver, pero esa narrativa es algo bastante recurrente, quiero decir... No, pero es que escúchame cuando dice, es un problema muy pequeño que está generando mucha alarma social. O sea, es la demagogia en estado puro. Yo me fui a mirar las estadísticas del Ministerio del Interior del año pasado de denuncias por ocupación. 16.000, casi 17.000 denuncias por ocupación. Y eso no es una lacra, es un problema minoritario. Y en cambio, cuando hablan de violencia de género y hablan de 47 personas, es una lacra social. A mí que me lo expliquen. A mí que me lo expliquen, porque no lo entiendo. No lo entiendo. Bueno, a ver, Verónica, el otro día... Pero, Begoña, me cago en mi madre. Es que, te lo digo, estoy obsesionado con el libro este y con la tal Verónica, tío. O sea, obsesionado. Llevo desde ayer en plan escribiendo al tío de decir, qué coñazo este, que sí, que te voy a entrevistar, tal, y yo, pero que no, hermano, pero mira esto, mira esto. Que te lo digo, para mí era como si... Lo voy a comprar. Es como si fuera, no, te lo voy a mandar yo. Voy a conseguir que te lo mande, te lo voy a regalar yo. Me vas a dar tu dirección. Gracias, te lo mando por Amazon. Queda grabado. Sí, no, sí. Bueno. Es que yo ya estoy escribiendo a todos mis amigos ahí, tú tienes que leerte esto, pero te estás leyendo, ¿has visto esta mierda? No sé qué. Que estoy flipando. Pero porque eso me parece como si fuese una película de terror, pero que a mí me mola mucho el cine de terror, entonces claro, estoy como leyendo una novela de Stephen King, pero no, que es de verdad, esto ha pasado. Esto está pasando. Ya estas personas, algunas de ellas las están denunciando y algunas incluso las han indultado. Bueno, a ver. Hablando de este tema que no tiene nada que ver, esta semana se ha pasado lo de la ley del solo sí es sí. Ha habido una reforma en Congreso de los Diputados, entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Están los de Podemos con las manos en la cabeza, intentando erosionar un poco como el debate público, diciendo, estamos volviendo al Código Penal de la manada, esto es un retroceso en los derechos de las mujeres, esto es tal, esto... para empezar, tú, como jurista... La ley del solo sí es sí, poner el consentimiento en el centro, todos esos eslóganes que aparecían alrededor de esta ley, ¿a ti qué te suscitan? Bueno, vamos a ver, vamos a empezar un poco por el principio. Sí. Yo me leí el dictamen de la reforma, ¿no? No me lo he leído entero, o sea, me leí los puntos más importantes. Y francamente, no volvemos al Código Penal anterior. O sea, que no engañen a la gente. No volvemos al Código Penal anterior. Ojalá volviéramos al Código Penal anterior. No vamos a volver al Código Penal anterior. Ahora lo que van a hacer es seguir llamando a todo agresión y van a incluir agresión con violencia o intimidación. Pero no volvemos al Código Penal anterior. Yo sé que lo he repetido muchas veces, pero lo voy a repetir una vez más. Y voy a poner el ejemplo que siempre pongo. Tú vas por la calle y va un tipo y te coge la cartera del bolsillo y se va con tus documentos y tu dinero, ¿vale? Ahora, el mismo ejemplo. Vas por la calle con tu cartera en el bolsillo... Y un tipo se lleva la cartera con tus documentos y el dinero y además te mete una paliza que te deja traumado de por vida. ¿Eso qué merece más reproche penal? ¿Más pena? ¿Lo primero o lo segundo? Lo segundo porque además de robarte te han dado una paliza. Por eso nuestro Código Penal a lo primero le llamamos hurto y a lo segundo le llamamos robo. Lo que pasa es que la gente coloquialmente, yo incluida, dices, me han robado, pero bueno, te han hurtado. Pues esto era lo que pasaba con el tema de la agresión.
Agresión era una cosa y abuso era otra. ¿Por qué era abuso? Se producía la agresión igualmente, se condenaba igualmente a la persona que había cometido estos hechos, pero el reproche penal era menor porque no te habían pegado una paliza. Eso no significa que esas conductas quedaran impunes. Se penaba exactamente igual. Pero claro, en el momento en el que empezaron todas estas manifestaciones, no es abuso, es violación, no es abuso. No, señor. O sea, es que le estás dando importancia a la palabra, solo a la palabra, y quieres cambiarle el nombre a las cosas para que la gente se sienta mejor. Y lo que la gente no sabe, que yo he hecho muchas veces la comparativa, ahora mismo no tengo aquí el Código Penal, pero he hecho la comparativa eliminando el tipo penal de abuso. Lo que pasó es que al unirlo todo y llamarlo a todo agresión, las penas se aglutinaron en un único marco penal. Entonces, ¿qué ocurre? Que el juez tiene que individualizar la pena en un marco muy amplio y eso da lugar a la discrecionalidad del juez, que un juez en Asturias pueda considerar que es una agresión más grave, otro menos grave porque no ha quedado puntualizado. Eso unido a que se rebajaban las penas. En el único caso en el que no se rebajaban las penas, en el único caso en el que no, y por eso se le ha dado tanto bombo esta semana el tema de Gran Hermano, que salió este chico que ya se ha condenado y dice, no, es que con el Código Penal de la ley solo sí es sí, el reproche penal sería mayor porque sería agresión. Vamos a empezar por el principio. 178 del Código Penal dice lo que es una agresión y cuál era la pena privativa de libertad antes. Antes era de 1 a 5. Con la ley solo sí es sí, de 1 a 4, pero ahí ya quedaba dentro el abuso, porque ya le llamaban a todo agresión. En cambio, el Código Penal anterior, al abuso, le condenaba de 1 a 3 años. Por eso es más beneficioso y a este señor, al de Gran Hermano, se le condenó con el Código Penal anterior, porque el marco penal era más beneficioso, de 1 a 3 en lugar de 1 a 4, que sería el actual. Pero esto es engañar a la gente, porque un juez, a la hora de determinar la pena, de individualizarla, cuando tienes esa horquilla de 1 a 3, el juez tiene, después de celebrar el juicio, de valorar la prueba de cómo se han cometido esos hechos en grado de autor, en grado de cooperador necesario, en grado de cómplice, si es un delito consumado, si es en tentativa. Una vez que determina la pena, si no hay circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, es decir, no hay atenuantes o no hay agravantes, los jueces, y dependiendo de la gravedad de los hechos, se van a ir casi siempre a la mínima, no a la máxima. Por eso a este señor se le condenó a 15 meses de prisión. No es la mínima, pero es casi la mínima. 12 meses sería la mínima, le han puesto 15 meses. Aunque se le hubiera condenado al amparo de este Código Penal actual, con la reforma de la ley solo sí es sí, la pena hubiera sido la misma porque el juez no se ha ido a la máxima. Si me dijeras, no, le ha condenado a 3 años de prisión y con el Código Penal actual le hubiera condenado a 4. Eso es una falacia. Este es el problema tan grande que ha tenido la ley solo sí es sí, que ellos han rebajado las mínimas y las máximas. Han rebajado las mínimas y por eso mismo la gente que fue condenada con el Código Penal anterior se acogió al beneficio que tenemos, que las leyes penales son retroactivas siempre que son beneficiosas para el reo, no a la inversa. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con la reforma de la ley solo sí es sí? Bueno, se va a distinguir la violencia y la intimidación, la agresión con violencia e intimidación, pero las penas van a seguir siendo igual de bajas. Es decir, las mínimas se van a seguir manteniendo y, por tanto, las rebajas de las condenas se van a seguir produciendo de la misma manera, que no engañen a la gente. Se van a seguir produciendo de la misma manera. Vale, para que nos entendamos un poco, con respecto a una cosa que habías dicho al principio, yo creo que más o menos ha quedado claro, pero lo que yo tengo entendido es, ellos decían, no, a ver, aquí el problema es que llaman a determinadas cuestiones, le llaman lo que has dicho tú, casi una cuestión de nomenclatura, ¿no? Es abuso, sí. No es violación. Un poquito de eslogan que está bien para la calle, pero en los juzgados me imagino que todo será un poco más complejo y no será tan fácil como utilizar un eslogan ideológico. Vale, pero plantean esto. Entonces lo que están diciendo es, ahora el consentimiento está en el centro. Que siempre ha estado en el centro del consentimiento de los delitos de agresiones sexuales. Pero dicen, ahora el consentimiento está en el centro. Y eso significa que una mujer, esto se lo escuché el otro día a Irene Montero, no tendrá que probar con sus heridas, con las heridas en su cuerpo que ha sido sexualmente agredida, que ha sido violada, ¿no? Ahora simplemente comprobar que no hay testimonio, pero aún así, yo con todos los juristas que he hablado me siguen diciendo, ya, pero sigue siendo una cuestión de prueba. Tendrás que probar, lo que sea, lo tendrás que probar. Pero una cosa más. ¿Acaso si ahora
a una mujer la agreden sexualmente con violencia y con intimidación, las penas no serían más graves que si la agreden sin violencia y sin intimidación? Y si la agreden con violencia y con intimidación, la mujer, para que el victimario en este caso o el delincuente tenga una pena consecuente con el delito que ha hecho, ¿no tendrá que seguir probando con las heridas en su cuerpo que habría sufrido violencia o intimidación? Vale, a ver si me he quedado con todas las preguntas que has hecho. He hecho muchas, yo he hecho una. Ahora, evidentemente, bueno, me has hecho varias en bucle. Evidentemente, las penas ahora, cuando añadan lo de agresión con violencia e intimidación, seguirán siendo más bajas que en el Código Penal anterior, pero aparecerán concretadas, no como ahora, que la horquilla era tan amplia y quedaba a discreción del juez poner la pena. Evidentemente, el consentimiento siempre estuvo en el centro, siempre estuvo en el centro. Siempre. Las relaciones en este país siempre tuvieron que ser consentidas. Lo que pasaba es que la mujer tenía que decir, y es una cuestión de prueba, yo no accedí a mantener relaciones íntimas, no accedí. Y ahora la mujer dirá, pues he dicho que sí, tal y como está definido en el Código Penal, el consentimiento explícito, que es una suerte de inversión de la carga de la prueba. Yo me leí la última directiva de la Fiscalía y reflexiona sobre lo difícil, el propio fiscal general del Estado, que es concretar qué es el consentimiento, cuando en las relaciones íntimas nadie celebra un contrato, nadie dice, oye, ¿vamos a mantener relaciones íntimas? Sí, no, hombre, hay formas, hay miradas, hay interacciones que se producen antes de mantener relaciones íntimas, y esto también dependiendo de cada pareja. Como decía el fiscal general del Estado, pues hay que tener una especial diligencia a la hora de interpretar el consentimiento de la mujer. Me estás fastidiando. O sea, eso, ¿y cómo se va a probar eso en el juicio? Eso son palabras vacías. Son palabras vacías. Y en cuanto a la fuerza, a la hora de mantener relaciones íntimas, yo supongo que la jurisprudencia desarrollará esto de la misma manera que estaba antes. Yo, el primer caso de agresión que llevé, de violación, censura la palabra si no esto, de violación, para que todo el mundo se entienda lo que era violación, lo que todo el mundo entiende en su cabeza como una violación, ¿vale? La mujer llevaba únicamente la marca de un pulpejo en un seno y nada más, y fue condenado como un autor de una agresión sexual con fuerza e intimidación. Dios mío, o sea, vamos a ver, porque había penetración y demás. Quiero decir que al final es una cuestión de prueba y la víctima tiene que probar, pero siempre ha tenido que probar las cosas. Normal, o sea, normal. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de delitos? Que la palabra de la víctima tiene mayor prueba de cargo, porque son delitos que se producen fuera de miradas ajenas. Que yo esto se lo trasladé una vez a mi audiencia, una pregunta, porque me decían, es que eso es injusto, porque claro, entonces si la palabra de la víctima tiene más peso, más fuerza de cargo, entonces el hombre queda un poco desprotegido. Y claro, yo lo entiendo, porque incluso cuando yo llevé ese tema dije, madre mía, lo que pasa es que esto la gente no lo sabía. Digo, madre mía, qué perdidos estamos, porque, ¿sabes? Cualquiera te puede denunciar y dices, madre mía, de hecho los peritos que llevamos allí, peritos judiciales, peritos de parte, decían que las lesiones que manifestaba la víctima eran compatibles con la relación íntima normal. Entonces te quedas un poco ahí, dices, ya, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo demuestra una víctima que ha sido agredida si no se tiene en cuenta su palabra, además de otras pruebas? Pero ¿cómo si no hay testigos? ¿Cómo? Es muy difícil de probar, Por eso la jurisprudencia lo que decía es que para que ese testimonio de la víctima fuera creíble tenía que ser sostenido en el tiempo, no incurrir en contradicciones, ser persistente, que la relación previa, antes de producirse los hechos entre el agresor y la víctima, no hubiera habido enemistad manifiesta, es decir, que no hubiera ánimo de venganza por parte de la víctima. Y ahí es donde digo yo, o sea, tú propones prueba cuando eres la acusación. Tú dices tu versión y lo pruebas, pero obviamente la defensa también aporta prueba. No es que tenga que probar su inocencia, es que tú cuando estás sometido a un procedimiento judicial también aportas prueba, lógicamente. Dices, no, pues es que he mantenido una relación con esta señorita y me ha pasado esto y esto, me ha amenazado por WhatsApp, esto es lo que pasó antes de la relación. Tú tienes que llevar todo eso al juicio y que luego el juez valore esa prueba. Se tiene en cuenta la palabra de la víctima, pero también se tiene en cuenta todo lo demás, porque yo a veces creo que la gente va como así, tiene visión de túnel. Una mujer denuncia y ya la cree. No, no es así. Una mujer denuncia
Y tanto ella como su abogado propondrán la prueba y la defensa propondrá la suya y se practicará en el plenario. Durante la fase de instrucción tú vas aportando las pruebas y en el plenario el juez decide. ¿Qué ocurre? Que hay que tener en cuenta pues todos los factores, ¿no? Yo una vez lo analizaba en un vídeo y me decían, es que esas preguntas hay que hacerlas. Es que esas preguntas hay que hacerlo. ¿Qué relación tenía usted con esta señorita antes? ¿De qué la conoce? ¿Cómo accedió a este sitio? ¿Accedió de manera voluntaria? ¿No accedió de manera voluntaria? ¿Alguien tenía conocimiento de que se fue con este señor? Claro, no es tan sencillo. Imagínate la responsabilidad que tiene un juez a la hora de valorar toda esa prueba. Es que estamos pidiendo pena privativa de libertad. Pues claro que la mujer tiene que probar, pero el hombre también aporta su prueba. Claro, yo siempre digo que, en el fondo, yo entiendo una parte de lo que se reclama desde el feminismo, en tanto en cuanto dicen, no, claro, es que es un calvario para la mujer porque tiene que volver a repetir, se tiene que volver a victimizar, tiene que volver a recordar todo ello y eso es muy duro y todas estas cuestiones. Y a mí eso me parece que es verdad. Es decir, a ver, yo entiendo que no es algo... No, estoy de acuerdo. Bueno, a ver, yo te explico y luego tú me dices lo que no estás de acuerdo. A mí me parece que es cierto, es decir, para una víctima de agresión sexual, el tener que ir a un juzgado, el tener que contar lo que le ha sucedido durante, en numerosas ocasiones, puede suponer un trauma o puede no ser algo fácil. Pero es que, por el contrario, tenemos lo que tú has dicho, de que estamos hablando de que a una persona se le va a privar de su libertad y se le va a poner en prisión una serie de años. Entonces, en el momento en el que algo tan grave está en juego, por supuesto que se tienen que hacer todas las declaraciones, todos los testimonios, por supuesto que se tiene que preguntar, por supuesto que se tiene que incomodar, y entiendo que no es algo fácil o que no es algo bonito, pero es que no existe otra manera de tener un proceso como este que sea más o menos garantista para las dos partes, creo yo. Claro, mira, yo te decía que no estaba de acuerdo por una razón. Cuando dicen, tienen que declarar en numerosas ocasiones. Sí. No, eso es mentira. La víctima presenta una denuncia, sí, que la puede presentar en la policía, la Guardia Civil o en el juzgado de guardia. Sí. Ahí no tiene que declarar porque la puede presentar su abogado por escrito. Obviamente le tiene que confiar al abogado la versión de los hechos. Va a declarar en fase de instrucción a un juez, que no es el que va a poner la sentencia. Ese juez de instrucción va a valorar todas las pruebas. Va a declarar una vez ante el juez de instrucción y otra vez en el juzgado. Ni más ni menos. Ni más ni... Dos. Bueno, ante la policía es otra, ¿no? Bueno, si presenta la denuncia con un abogado y un procurador, no tiene por qué ir a la Guardia Civil a contarlo. A mí me viene un cliente ahora y me dice, mira, me ha pasado esto. Yo le digo, no te preocupes, la denuncia te la formulo yo por escrito y la presentamos directamente con un procurador en el juzgado de guardia. No necesariamente tiene que prestar declaración ni en la Guardia Civil ni en la policía. Que vaya con un abogado, que es lo normal, porque al final se persona como acusación particular la mayor parte de las veces. No deja esto solo que vaya a rebufo del Ministerio Fiscal, entonces que contrate un abogado con un procurador, presenta la denuncia por escrito y se ahorra una declaración. La siguiente declaración va a ser ratificarse la denuncia ante el juez de instrucción y la siguiente delante del juez de lo penal, que será el encargado de poner esa sentencia. Hay dos jueces diferentes. Uno, que es el que se encarga de investigar, y dos, el que se encarga de poner la sentencia después de que se practica toda esa prueba. ¿Y a esta señora la va a cuestionar el abogado de la defensa? No, y además es que gracias por hacerme esa pregunta, porque es que, mira, a ver, yo no digo que no haya habido un juez desubicado o un abogado desubicado, pero yo te puedo garantizar que el respeto tanto a las víctimas de violencia de género como a las mujeres que sufren agresiones, el respeto con el que se le pregunta. O sea, yo no he visto nunca a un abogado en un tema así de sensible, porque lo primero es que el juez le va a cortar, ya te lo digo, hacerle algún tipo de pregunta inoportuna o que tenga que ver con su vida personal más allá de los hechos que se están juzgando. El respeto de verdad es que es increíble. Yo no he visto cosa como lo que dicen. No, es que no había... Hubo un eslogan que habían puesto en no sé dónde, una fotografía de un juez diciendo... Hablando de las víctimas de violencia de género, no, es que no viene usted lo suficientemente golpeada o está viva o algo así. Eso no es verdad. Y además esto lo que hace es distraer a las verdaderas víctimas de presentar una denuncia, porque ya van con la historia de no me van a creer, es que no es verdad. Yo hace poco en una guardia, cuando estaba en el turno de oficio, que me di de baja hace poco, una chica aquí en Coruña iba a denunciar y llevaba muchísima prueba, o sea, además todo por escrito y demás. Y me dice, es que me ha sorprendido lo bien que me ha tratado la policía y me lo justificaba a mí. Digo, pero es que yo no dudo de lo que tú me estás diciendo. Lo primero que no tengo por qué dudar,
pero ¿por qué te vamos a tratar mal? ¿Por qué vamos a cuestionarte? O sea, que ya la gente viene diciendo, no, es que como en la tele dicen, y esa chica me lo dijo, es que como en la tele dicen que no nos creen, o sea, pero vamos a ver, o sea, es que eso no es verdad, no es verdad, no es verdad. No sé si viste el otro día la entrevista que tuvo Irene Montero con Cindy Takanashi, pero hubo un momento que a mí me pareció especialmente sangrante. Irene Montero le vino a decir a Cindy Takanashi que en España había impunidad. Que en España, que los hombres, porque ella decía, claro, pero ¿qué pasa si alguien va al registro y se hace mujer y entonces puede acceder y tal? Y lo que le decía Irene Montero es que un hombre no necesitaba cambiarse el sexo para agredir sexualmente. Decía, un hombre no necesita hacer eso, un hombre ahora mismo en España agrede y casi todos tienen impunidad y esto forma parte del patriarcado, esto forma parte de los privilegios. ¿Realmente los hombres en España tienen impunidad para agredir a las mujeres de todas estas formas? Yo cambiaría el relato. Yo no diría los hombres no necesitan cambiarse de sexo en el registro para agredir a una mujer. Diría los violadores, los agresores no necesitan cambiarse de sexo en el registro para violentar a una mujer. Porque esto de decir los hombres en general, pues me parece que es meter a todos en el mismo saco. No creo que haya impunidad. Lo que ocurre, ¿te acuerdas en la última conversación que tuvimos cuando hablábamos de que se está pervirtiendo la palabra violencia? Pues sí. De la misma manera se está pervirtiendo la palabra agresión. Porque tú no puedes comparar una agresión como un piropo, que alguien por la calle te diga guapa y te mire con lascivia, a una agresión. Es que son incomparables. Es que no podemos hablar de lo mismo. Yo creo que Irene Montero está hablando de la impunidad, quiero pensar que está hablando de la impunidad de lo que ellas consideran que es una agresión. Entonces, claro, es que desde mi punto de vista, que a ti te llamen guapa por la calle o que te digan un piropo por muy malsonante que sea, que a mí me lo han hecho, eso para mí no es comparable y ahí es donde está el caballo de batalla de la ley solo sí es sí. No es comparable eso a que en un portal te aborden, te metan una paliza y te dejen traumatizada de por vida. No es comparable, no es comparable y por eso en nuestro Código Penal teníamos dos figuras distintas y por supuesto no se contemplaba lo de los piropos, que ahora se considera acoso callejero por la ley solo sí es sí. En cuanto a que un hombre agreda a una mujer, le toque el culo, por ejemplo, en un ambiente de trabajo o en una discoteca, no hay impunidad. Tú vas y presentas la denuncia, pero tienes que probarlo, obviamente. Tienes que probarlo. Pero eso de que hay impunidad, eso es mentira. Que habrá personas que consideren que han sido víctimas de una agresión y no han presentado denuncia, pero esto con otros tantos delitos, no solo con el tema de la agresión. Con otros delitos también se produce. Hay gente que ha sufrido acoso dentro del trabajo y no lo ha denunciado. Decir que eso es impunidad, no es impunidad. Usted no ha utilizado los mecanismos judiciales para obtener una sentencia satisfactoria. Hablamos de cosas diferentes, pero yo creo que a lo que se refería Irene Montero es a considerar agresión a todo. Agresión, me miran con lascivia por la calle, agresión. Claro, a mí una cosa que he visto es que ellos dedican, además lo hacen de una manera muy civilina y muy audaz, que es básicamente hacer contratos de estos menores de menos de 15.000 euros, de 14.900 euros, de 10.000 euros, algo así, a empresas afines, entre comillas, para que les hagan estudios o escritos y demás, donde básicamente concluyan lo que el ministerio quiere que concluyan o hagan encuestas que saquen las conclusiones que ellos quieren que saquen. Entonces, por ejemplo, la de una de cada dos mujeres ha sido agredida sexualmente, si mirábamos en la letra pequeña, luego veíamos, vale, por agredir sexualmente también incluyes lo que tú estás diciendo, de has recibido alguna mirada lasciva cuando estabas en el transporte público, por ejemplo, y entonces ahí la horquilla se te abre muchísimo y eso muchas veces les da pie a poder, pues, tener estos... Eso es peligrosísimo. Estos discursos que son hiperalarmistas de, oye, una de cada dos mujeres ha sufrido una agresión sexual. Dibujan en la cabeza de todo el mundo la idea de que, madre mía, tío, están agrediendo sexualmente a la mitad, literalmente a la mitad del país, a la mitad de las mujeres. A todas. Pero claro, realmente yo lo que pienso, rollo, deberían ser todas. Es decir, si estamos cubriendo y estamos incluyendo miradas lascivas, o el sentirme incómoda, o el que te hagan un chiste sexual en el trabajo en algún momento y demás, debería ser prácticamente el 100% de las mujeres, que yo creo que es el objetivo de la narrativa, pero a la vez, digo... Luego estas personas son las que se quejan de terror sexual. Luego estas personas son las que dicen, es que esto es terror mediático contra las mujeres, terrorismo de no sé qué, porque les estás metiendo miedo y el rollo, tía, sois vosotras los que decís que los hombres pegan con impunidad.
que una de cada 2 mujeres tal. Recuerdo el eslogan que hicieron los de Podemos de cualquiera de estos puede ser tu agresor sexual. Y ponían como un montón de chicos, decían tu amigo, el no sé qué, el enrollado de clase, el guapo, el de la discoteca tal, el amigo claro, que... porque le llaman agresión sexual a todo. Y esto es muy peligroso, pero vamos a ver, que algo sea reprobable, que algo esté mal, no significa que sea delito. Ese es el puñetero problema. O sea, sino porque al final seríamos todos delincuentes. O sea, que alguien a mí me eche un piropo desagradable por la calle me puede ofender. No es el caso. A mí me gusta que me piropeen. Pero, por ejemplo, que alguien me diga una salvajada por la calle. Vale, pues nada, paso a este tío, o me encaro a él, o le digo algo, le digo, eres un idiota. Pero de ahí a que sea delito, Dios mío, a que sea delito. Y aparte no dejaría de ser una cuestión de prueba. Es rellenar por rellenar, porque si yo voy por la calle y alguien me dice, esto me lo han dicho, te comí hasta la goma del tanga. Vale. Hasta la goma del tanga. Sí, vale. Me puede parecer fatal. Y yo voy y presento una denuncia en la policía por esto. Claro, primero tendría que identificar al tipo. ¿Quién me lo ha dicho? Presentar una denuncia por esto. ¿Cómo lo pruebo? ¿Cómo narices lo pruebo? ¿Cómo lo pruebo? Porque lo tengo que probar. A este tío, si le van a condenar por acoso callejero, lo tendré que probar de alguna manera. O lo he grabado porque iba con el Instagram haciendo una story. ¿O qué va a ser? ¿Condenado por mi palabra? Yo no he visto nunca un caso así. Pero claro, si la pregunta es lo que tú dices en el test, a todo le llaman agresión porque yo me siento ofendida, y es muy subjetivo. Porque a mí eso me puede ofender o no me puedo ofender o me puede dar la risa. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es muy subjetivo, muy subjetivo. El derecho penal es la última ratio, el último resquicio para conseguir una satisfacción a través de la justicia. Es decir, que tengas otros medios para defenderte que no sea ese, porque al final cuando tú vas y presentas un procedimiento penal, tú estás buscando una pena privativa de libertad o una multa para una persona. Es algo muy grave. Es algo muy grave, por eso no se puede desvirtuar el principio de presunción de inocencia y dejarlo al arbitrio de que una mujer se sienta ofendida, porque eso es peligrosísimo. Vale, yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son las penas ahora si, por ejemplo, se diese un caso de un piropo por la calle? Imagínate, alguien va paseando por la calle, una chica va paseando por la calle y un señor le dice cualquier cosa y al final... Sería multa. No te la puedo concretar, pero sería multa. No entraría en prisión, sería multa. Sería multa. Pero entonces iría pero ¿cómo lo pruebas? ¿Iría por el ámbito civil o por lo penal? No, penal. A ver, tú puedes accionar por la vía civil, ¿no? Pero, hombre, podrías... Pero es una cuestión de prueba igualmente. Y además en la vía civil yo no lo recomiendo porque siempre está el peligro de las costas. En vía penal no hay costas. Ya. ¿Sabes? Entonces, vía civil lo veo más complicado. Porque buscarías una indemnización por daños a tu honor. Pero, hombre, querella es lo idóneo. Pero en este caso ya no sería querella. Si eres una mujer ya bastaría con una denuncia. Claro, sería una denuncia. A ver, a mí realmente estas cosas me parecen pues muy complicadas y no creo que sea algo que vaya a ser abusado o se vaya a dar en exceso, ¿no? Porque no parece que mucha gente... Bueno, a ver... ¿qué quieres que te diga? O sea, teniendo en cuenta el delito de odio, lo que está dando de sí, no me imagino yo que alguien se siente... Yo no me extrañaría, no sé las estadísticas de cuántas personas habrán presentado denuncias por acoso callejero. No tengo acceso a esos datos, pero no me extrañaría, porque tú piensas que presentar una denuncia la presenta cualquiera. No tienes que hacer un desembolso económico. Es gratis. Tú presentas una denuncia y es gratis. Y como es un delito de carácter público, Fiscalía va a tirar por ti. Así que si quieres romperle las narices a alguien durante una temporadita y que esté incurso en un procedimiento penal, presentas esa denuncia. Claro, yo disuado a la gente de que utilice la justicia, que ya bastante colapsada está, para este tipo de chorradas. Pero que habrá gente que lo haga, hombre, seguro. No me cabe ni la más mínima duda. Vamos, es que no me cabe ni la más mínima duda. Vale, volviendo al tema de la ley del solo sí es sí. Ahora se ha cambiado, dicen... Claro, están todos los de Podemos... tirándose de los pelos, diciendo que volvemos al código penal anterior, que sería el código penal de la manada, el código penal que metió 15 años en la cárcel a los de la manada. Es un... Para tener el nombre, para coger el nombre de este caso en concreto, me parece que es paradójico cuanto menos. Pero entonces dice que habríamos vuelto a este código penal, tú ya acabas de explicar que no. ¿Tú sabes lo que estaban proponiendo ellos? Ellos estaban proponiendo... ¿Con Bildu y con Esquerra Republicana? Lo que estaban proponiendo ellos era un agravante de la pena.
pero eso exacerbaría muchísimo las penas, serían muchísimo más superiores de lo que ocurría con el Código Penal anterior. O sea, sería ya el Código Penal, vamos, más punitivista de la historia, de pasar de ser un Código Penal poco punitivista con la ley solo sí es sí a llegar al extremo contrario, porque lo aplicarían como un agravante. Por ejemplo, ¿sería más pena de cárcel, por ejemplo, que en un caso de homicidio? Pues tendría que calcular la pena, pero puede ser que sí. Puede ser que sí. Puede ser que sí. Y no... Pero bueno, esto parece que lo presentaron un poco a la desesperada porque tenía que parecer que ellos tenían como una alternativa a la unión esta del Partido Socialista y el Partido Popular, que sería un retroceso en los derechos de las mujeres. ¿A ti qué te suscita? Que utilicen siempre como estos eslóganes para intentar justificarse. Otra cosa que escucho bastante a menudo es lo del Convenio de Estambul, que no paran de decir que su ley estaba amparada en el Convenio de Estambul, y el otro día yo lo estuve revisando en directo, el Convenio de Estambul no dice absolutamente nada de cómo deben de ser los tipos penales o cómo se deben de separar. Lo que el Convenio de Estambul dice es que los países deben tener herramientas para perseguir las violencias sexuales. No dicen, y esto no puede ser, habría que separar estos tipos, habría que hacer esto, habría que hacer aquello, no es abuso, es violación. Entonces muchas veces lo que yo veo es que utilizan como falacias, eslóganes que quedan muy bien para la pancarta de la calle y demás, pero que luego eso, en el momento en el que se concreta, no tiene absolutamente nada que ver con lo que están diciendo. Hombre, no es que no tenga nada que ver, es que al final es un relato interesado, como lo que hacen siempre. Esto es como cuando decían que la directiva de la Fiscalía decía algo que no decía. O sea, porque yo me leí la primera directiva que salió sobre que no se podían rebajar las penas, yo leí en directo, en un vídeo, la directiva completa. Y la directiva completa lo que decía el fiscal general del Estado es que si las penas que ahora se iban a aplicar con la ley solo sí es sí excedían del marco penal concreto actual, se tenían que rebajar, pero esa parte no te la leen. O sea, te cuentan una parte y lo van repitiendo uno y otro, yo creo con la esperanza de que por mucho que lo repitan se convierta en verdad. O sea, es el argumento que utilizan. Hombre, los suyos se lo creen. Ya, pero es que es mentira. O sea, que es más fácil que todo esto. Es tan simple como comparar un código y otro. Y además ahí están los resultados. Quiero decir, esto es muy sencillo. Si los jueces son machistas y están haciendo un uso de la ley pues equivocado, porque son pocos, según ellos, unos pocos jueces minoritarios, juezas, por cierto, que están aplicando mal la ley solo sí es sí, hombre, ¿por qué no lo hacían antes? ¿Por qué no lo hacían antes? ¿Por qué no utilizaban este resquicio que por lo visto es un invento y no lo hacían antes? Lo hacen ahora porque lo pueden hacer y porque lo tienen que hacer. O sea, es que lo tienen que hacer. Cuando una ley es más beneficiosa para el reo, directamente se va nombrando y se da traslado al abogado que ha llevado ese asunto para que pida la revisión de la pena. O sea, pues si no sería una auténtica injusticia, pero se hace con todos, no solo con algunos que se les ha ocurrido pedirlo, lo hacen con todos, de ahí tantas rebajas. Si alguien está en prisión por un delito que ha cometido y que ahora mismo con esta ley tiene que estar en la calle, es que de oficio ya se hace, es que se hace de oficio. No se le ocurre al que está en el centro penitenciario hacerlo, es que ya directamente le dice, mira, usted está siendo beneficiado por una ley, no tiene que estar así aquí, porque si no, imagínate la injusticia que sería que uno esté en la cárcel y otro fuera por los mismos hechos y con la misma condena. Sería una injusticia, no solo son algunos jueces, es que eso es mentira. Es que todos los que están en la misma situación tienen los mismos beneficios con esta ley. Todos, no son unos pocos, todos. Bueno, yo creo que este tema más o menos ha quedado claro. Yo creo que lo podemos empalmar con el de que también te quería preguntar tu opinión sobre todo lo que ha suscitado la ley trans, sobre todo con lo del fraude de ley, que ha habido mucha polémica porque hay gente que dice, no, hay fraude de leyes, hay fraude de ley que es clarísimo. Yo, sin embargo, no lo interpreto así. Vale, para que pongamos en contexto, lo de la ley trans, la autodeterminación de género, significa que cualquier persona, todo el mundo, cualquier ciudadano español, tiene derecho a la autodeterminación, a identificarse con el género que ellos crean oportuno y a ir al registro y que quede acreditado de esa manera. A partir de ahí, en esta ley se puede entender que da espacio a que haya algún tipo de fraude de ley, porque ya a partir de eso yo ya interpreto en la forma en la que está formulada que el hecho, la autodeterminación de género no es algo
a lo que yo pueda recurrir en caso de que se den una serie de elementos. Yo entiendo que la autodeterminación de género es un derecho que tenemos todos los españoles, ¿o me equivoco? Claro, lo que pasa es que ahora están viendo que hay un montón de hombres que de repente se han empezado a sentir mujeres y que van a tener beneficios por el hecho de ser mujeres. Entonces dicen, no, está actuando en fraude de ley. ¿Qué es el fraude de ley? Pues digamos que es la triquiñuela que utiliza un ciudadano para conseguir a través de una ley un fin distinto del que prevé esa ley y aparte algo que por otro lugar no hubiera podido conseguir. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Esto es como, por ejemplo, un empresario que quiere ahorrarse, esto se me acaba de ocurrir, pero es tal cual. Esto es como un empresario que dice, yo necesito trabajadores, pero como tengo que pagar a la seguridad social, pues a estos les tengo que dar de alta en la seguridad social y para mí supone un coste, yo voy a contratar al falso autónomo, alguien que está pagando, pues esto en el caso de los abogados es muy común. Estás en un despacho cumpliendo un horario, estás sujeto a las directrices de tu jefe, tienes que pedir permiso para las vacaciones, tal. Estás trabajando exactamente como un trabajador por cuenta ajena, pero en realidad eres un falso autónomo porque tú estás pagando tu mutualidad en el caso de los abogados o la seguridad social si estás en el RETA. Entonces eso es actuar en fraude de ley, porque en realidad tú lo que tienes ahí son trabajadores por cuenta ajena, no falso autónomo. O, por ejemplo, otro caso que se me ocurre, una persona que dice, mira, quiero donarle a mi hijo una propiedad, pero para evitar tener que pagar o tal, lo que voy a hacer es una falsa compraventa por un precio inferior. Eso es actuar en fraude de ley. Lo mismo ocurriría con la ley solo sí es sí, es decir, estás utilizando una triquiñuela para conseguir los beneficios como mujer que tendrías en una oposición y demás, y te vales de la autodeterminación de género. Volvemos otra vez a lo mismo. ¿Cómo lo vas a probar? ¿Cómo vas a probar que ese señor se ha cambiado de género de forma fraudulenta? ¿Cómo lo vas a probar? Pero vamos a ver, yo en eso no estoy de acuerdo. Puede que sea mi interpretación viéndolo desde fuera, desde un punto de vista subjetivo, porque al final yo me identifico como mujer. Es una percepción subjetiva mía que está en mi interior. Y al autoidentificarme como mujer, pues por ejemplo, la cuota de autónomos puedo pagar un tramo inferior hasta los 35 años. Y lo hago. Pero la gente podría decir, bueno, te has cambiado para... Pero es que yo tengo derecho como mujer a pagar menos con la cuota de autónomo. O sea, no es... Es como si, por ejemplo, un ciudadano que está aquí en situación irregular. Un ciudadano que está aquí en situación irregular y dice, joder, yo quiero abrirme una cuenta en el banco y quiero trabajar. Entonces, consigue regularizarse y consigue abrirse una cuenta en el banco y consigue trabajar. Y la gente le dice, no, pero es que tú te has regularizado, has hecho esto porque quieres trabajar y porque quieres abrirte una cuenta en el banco. El rollo de ya, pero es que de eso se trataba, ¿sabes? Quiero poder disfrutar de los derechos que debería tener yo por el género en el que yo me identifico. Claro, pero hay una ligera diferencia. Se supone que el fin previsto de esta norma es garantizar la integración y que todos tengan los mismos derechos, pero claro, volvemos a lo mismo y te doy totalmente la razón. Es una percepción subjetiva que no se puede contrastar por ningún otro medio de prueba. Si ellos hubieran, por ejemplo, establecido dentro de esta ley trans una pericial psicológica que fuera necesaria, ya no te digo estar sujeto a hormonación como antes, ¿no? Que tenías que estar 2 años para presentar primero un informe médico, luego de otro médico diferente y estar sometido a tratamiento de hormonación durante 2 años. Pero como se han cargado todo eso, es una percepción únicamente subjetiva. Si ellos quieren probar, imagínate el caso más conocido de Roma Gallardo que salió en el tema de la entrevista de Sindita Canasi y Irene Montero. Que decían, no, es que este señor puede estar actuando en fraude de ley, tal. Vale, muy bien. ¿Cómo lo van a probar? ¿Cómo van a dudar de la palabra de este señor? ¿Cómo van a dudarlo? ¿Por actos previos a cambiarse de sexo en el registro? ¿Y qué medio de prueba van a utilizar? Porque no se pueden utilizar ya terapias psicológicas porque están prohibidas por la ley, ni periciales de ningún tipo, porque ahí sí que van en contra de lo que establece esa propia ley. Es que el fraude de ley en la ley trans no se puede probar, materialmente no se puede probar. Ahora, si ahora en la práctica añaden algo,
pues no sé, o lo concretan de alguna manera, pero es que iría en contra del espíritu de la ley, porque el espíritu de la ley lo que dice es que una persona es libre de determinarse como quiera, de sentirse, el género sentido no tiene nada que ver con tu corporalidad ni nada más. Entonces, lo de fraude de ley, que decía el otro día Irene Montero, que yo también lo vi, digo, eso entre eso y decir nada, porque eso no lo puedes probar. Si tú ahora quieres negarle a un hombre, a Roma Gallardo, a cualquiera, que se cambie de sexo en el registro, yo quiero ver en base a qué. Que lo pueden hacer, y él lo puede recurrir, pero ¿en base a qué? ¿En base a qué? Yo estoy deseando ver un caso que digan en base a qué. ¿En base a qué le van a negar el cambio de sexo en el registro? Hace si me dices poco que salió el caso del chico que quería acceder a las pruebas de la policía, que tuvo mucho bombo. Chico, no, pero eso es distinto. Claro, pero lo habrían utilizado para decir, ¿lo ves cómo se persigue el fraude de ley? ¿Lo ves? Explícanos lo que habría pasado. Ese chico ni siquiera tenía la resolución. Ese chico no tenía la resolución. Por lo visto, había presentado la solicitud para cambiarse de sexo en el registro, pero no tenía la resolución, no se había ratificado todavía en el plazo, que es hasta 2 meses, creo recordar, 2 o 3 meses, que es el plazo máximo para él por lo visto ni siquiera lo habría hecho con la ley trans, lo habría hecho además con la ley de la Comunidad de Madrid, que es mucho más... No, con la ley de la Comunidad de Madrid, con la ley de... territorial autónoma. La que es como... que esa es mucho más subjetiva, ¿sabes? En plan, bueno, todo el mundo te deberá tratar de acuerdo a cómo tú te sientas y demás, pero me parece que no concreta nada y así le habían dicho en el ayuntamiento que no, que eso no... Que eso no... Es que tanta publicidad que hacen, al final les acaba explotando en la cara, porque, por ejemplo, las leyes del propio centro penitenciario, de los centros penitenciarios, para cambiar a los internos de módulo cuando se sentían mujeres, es verdad que no se necesitaba cambiar de sexo en el registro, pero sí sé que tenían en cuenta otros factores, como por ejemplo la corporalidad, la expresión de género que tenía esa persona, que para mí eso es muy importante. No es tanto, no me refiero tanto al maquillaje, al pelo largo, tal, no, me refiero a la expresión de género, cómo se comporta esa persona, pero claro, como esto tampoco se puede decir, ¿sabes? Porque ha quedado todo como en un nubarrón, han querido integrar tanto, han querido... que al final es que es imposible que tú le niegues a una persona el cambio de sexo en el registro. El ejemplo que yo pongo es este chica, que se presenta a las elecciones de Canarias, que se llama Ada... Emma Colau. Emma Colau, no Ada Colau, Emma Colau. Ostras, yo ahí veo a un señor, pero él dice que es una mujer. ¿Por qué no vamos a dudar de lo que él dice? ¿Porque es de Podemos? O sea, ¿le vamos a creer porque es de la extrema izquierda? Le creemos, aunque se vea que es un señor, a él le creemos, aunque su expresión de género diga otra cosa. Y a Roma Gallardo no, ¿por qué? Porque yo estoy viendo los mismos casos, es el mismo caso para mí. ¿Cómo lo vas a comprobar? De ninguna manera. Espero, yo no sé ahora, dentro de nada lo vamos a ver, Sí. Dentro de nada, porque empezó la gente, yo ya conozco a varios que me han pedido consultas que iniciaron los trámites para cambiar de sexo en el registro. Sí. Y dentro de nada tendrán ya la resolución. Espero que los medios de comunicación se hagan eco de esto, porque esto va a ser peor, lo auguro, que la ley solo sí es sí. Sí, yo también lo llevo peor. diciendo, que la ley del solo sí es sí era como el telonero de la ley estrella que va a dar que hablar. Yo lo entiendo además en muchísimos ámbitos, el rollo de no solo en el hecho de las estafas o los cambios registrales o todas estas cuestiones, sino también cómo evolucionará con respecto a los chavales que ahora están entrando en esa horquilla para las hormonas y tal, dentro de unos años. Va a ser interesante. Mira, he recibido un mail de un tío que se llama Antonio, no voy a decir el apellido, pero me dice: buenos días, Sergio, soy... ayer fui al registro civil para realizar el cambio de sexo registral, solo sexo, no nombre, sigo siendo Antonio, ningún problema, todo correcto, rápido y eficaz. Adjunto ticket de la entrada, ahora 2 meses de espera para la rectificación, adjunto siguiente cita y 1 mes más para que conste la inscripción registral, aunque me comentó que ya estaba hecha la inscripción. Un saludo y seguimos en contacto. Yo de esos he tenido unos cuantos. Sí, ¿no? Yo pienso, si yo he tenido tantos... Sí, bueno, clientes, Inocente Duque, que fue el que lo empezó y lo empezó con otra ley, habría recibido cientos y cientos y cientos de mensajes. Es decir, es algo bastante recurrente. A mí me hace mucha gracia que algunas personas como que se sorprendan. El otro día, por ejemplo, preguntaba a Leticia Dolera, ¿pero qué derechos tienen
las mujeres que no tengan los hombres? Es para una amiga. ¿O cuáles son los privilegios que habría en este país? Rollo, claro, y veías que le puso... Bueno, le contestó Lady Crocs, que es una juez, le dieron la del atún en la respuesta. Pero hay gente que realmente vive en esa especie de utopía o en ese mundo de fantasía en el que no solo no existe una serie de privilegios a nivel incluso penal en España que favorecen a las mujeres, sino que encima las mujeres tienen menos derechos que los hombres. Y la gente, hay gente que vive ahí. Sí, que hay gente que vive ahí, pero es que no hay más que ver cuando hay el día de la mujer, ¿no? Y salen las feministas, cuando salen las mujeres a la calle, ¿no? Y ¿por qué estás aquí? Porque quiero los mismos derechos que los hombres. ¿Qué derechos te hacen falta a ti? ¿Qué derechos tiene un hombre? Muchos. Concretamente, ahora no me viene ninguno a la mente. No, pero muchas veces cuando dicen eso, dicen la brecha salarial, salen como con temas muy generales, en plan, la brecha salarial. Ya, pero ¿qué es eso de la brecha salarial? Porque cuando le preguntas directamente, no, las mujeres cobran menos que los hombres, haciendo el mismo trabajo. Claro, ese es el pues eslogan. Los laboralistas se deben de estar frotando las manos porque eso no puede ser así. Ningún empresario puede pagar menos a una mujer por el hecho de ser mujer. Claro, pero se centran en lo que dicen las estadísticas, en cómo se toman los datos de esas estadísticas. Volvemos otra vez a lo mismo, a la idea de confundir una cosa con la otra. Que tú dices, no, es que yo tengo menos derechos que los hombres porque tengo la regla. No, mujer, no es que tengas menos derechos que los hombres, es que eres una mujer. No es que nosotras tenemos que pagar los tampones y las compresas. Bueno, ya, pero los hombres por lo visto historias. Sí, las pumas de afeitar a mí me la dan gratis, es increíble. Claro, o sea, son cosas de tu propio género, ¿vale? De tu propio sexo. Es que es ridículo. Es ridículo. No sé, no es que mi marido no limpia tanto en casa como yo. Bueno, pues cásate con un tío que limpie más o elige mejor. O sea, quiero decir, al final es que es ridículo porque yo he visto a feministas, mujeres feministas, que están en pareja y se quejan de estas cosas. No, mucha integración, mucha tal, pero al final yo soy la que hago todo en casa. Bueno, pues tía, cambia de pareja. O sea, ¿qué es que te diga? Pero es que a mí siempre me ha parecido, cuando hablan, por ejemplo, de lo de los cuidados, ¿no? Siempre, ahora es que las mujeres nos dedicamos a los cuidados, estamos tan... Lo del Ministerio de Igualdad, el plan corresponsable. Sí. Claro, esa historia que al final yo digo, tío, pero, es decir, ¿hasta qué punto es deber del Ministerio o del Estado el meterse en la forma en la que las parejas negocian cómo van a repartirse las tareas que hace cada uno? Es decir, ¿cómo cuantifica? No, es que yo me paso más tiempo limpiando. Bueno, pero es que hace este otro. Es que cuando hay que hacer una chapuza, cuando hay que cambiar esto, el que lo hace... Que al final es una cuestión tan micro, tan de... Vamos a intentar este pequeño detalle, quién hace esto otro y demás, y que además solo sirve para establecer una narrativa, un relato que ellos puedan vender, como las mujeres están muy discriminadas y lo están pasando muy mal, y por eso necesitamos legislar para que cambie esto. Y me parece tan evidente que a mí me extraña que la gente lo siga comprando, y yo creo que la gente lo sigue comprando porque... Que la gente lo sigue comprando, que yo tengo gente en mi familia que se lo compra. Y que el Día de la Mujer te ponen el típico eslogan de ¡buf, queda muchísimo por hacer! No sé qué, y yo digo ¡ay, mi madre! O sea, pero es que la gente compra unas cosas. Mira, uno, no sé si lo conoces, te lo voy a poner, ¿vale? Te lo voy a poner porque el otro día me lo pusieron en y me dijeron, mira, te vas a enfadar, pero mira este clip de Diego Ruzarín. Diego Ruzarín es un argentino, ¿vale? Es un argentino como entre socialista, comunista, sí, pero que tiene unas ideas. Y el otro día me pasaron un clip suyo que hablaba de productividad. Bajo la idea liberal y del capital se nos vende la noción de la libertad, ¿no? Se nos habla de la importancia de la libertad, porque los liberales buscan más que nada esta libertad, pero casi siempre la buscan en un sentido metafísico. Ahorita, lo que tenemos realmente nosotros, en un capitalismo realmente existente, la libertad que tienes es la de trabajar todo el tiempo. La libertad que tienes es de instrumentalizar tus fines de semana para desarrollar talentos, para ser más productivo. La libertad que tienes es de estudiar una segunda carrera. Eres libre de trabajar 3 turnos. Eres libre de conseguir un segundo empleo. Eres libre de pedir dinero imprestado. Eres libre. Pero eres libre siempre y cuando esa libertad se use para incrementar tu productividad y tu capacidad productiva. ¿Dónde está la libertad de no hacer nada? ¿Dónde está la verdadera libertad? La libertad fáctica, la libertad real, material, de decir, no quiero hacer nada productivo. Quiero ir al antro, quiero ir al bar, me quiero quedar acostado, quiero descansar, quiero pintar, quiero escribir poesía, quiero hacer cosas que no necesariamente
necesariamente vayan de la mano con la lógica productiva del capital. ¿Dónde está la verdadera libertad en el capital? Si todo el tiempo, cada vez más, a la gente se le obliga, se le subyuga y se le esclaviza a instrumentalizar cada segundo de sus vidas en nombre de la productividad. ¿Somos realmente libres? Y en ese sentido, la libertad es un pensamiento y es un valor, un atributo revolucionario. Porque nosotros tenemos que pensar la libertad como un tipo de resistencia contra la propia lógica productiva del capital. Si nosotros lo permitimos, el capital como un sistema que tiene sus propias condiciones de éxito, se infiltra en nuestro inconsciente y transforma todas nuestras intenciones, captura inclusive nuestro deseo, instrumentaliza nuestro deseo en nombre de la productividad. No sabemos lo esclavizados que estamos porque ni siquiera somos capaces de ver las cadenas que nos aprisionan. El hecho de que llegue el fin de semana y lo primero que pienses tú es la mentalidad de hustle y el grind mindset y estés pensando en cuál libro vas a leer sobre los hábitos de las personas altamente eficientes y productivas, eso quiere decir que aún a nivel inconsciente la lógica del capital te ha esclavizado, porque ya ni siquiera te permites a ti mismo soñar con aquellas cosas que pudieran manifestar la libertad real de tu espíritu, porque todo el tiempo lo único que eres capaz de visualizar es cómo incrementar tu propia productividad. En ese sentido, si el ser humano no puede explorar... Bueno, a ver, esto es muy coñazo, ¿vale? Pero Vale, esto es lo mismo que dijo Errejón el otro día, hablando de la reducción de la jornada y de que en lugar de trabajar 5 días, trabajásemos 4 para disfrutar del ocio, del tiempo libre y de nuestras actividades, y que eso es posible gracias a las nuevas tecnologías. Esto lo dijo, con otras palabras, Errejón el otro día. Estos son palabras vacías de alguien que ha llegado a la cúspide de la pirámide de Maslow y se dedica a frivolizar. Una persona que además se vive de las redes sociales y vive muy bien. Este chico hizo una entrevista hace un tiempo con The Wild Project. Vive muy bien, vive muy bien. O sea, claro, es muy fácil decirle a una persona lo de vive tu vida, no trabajes para el Estado. Yo soy la primera que digo que no hay que trabajar para el Estado. No, dice no trabajes en general. O sea, no es no trabajes, es... A mí me sorprende mucho como del discurso la parte en la que dice la libertad para no hacer nada, ¿no? La libertad para no ser alguien productivo. Tú tienes esa libertad, pero también tienes que asumir las consecuencias de no hacer nada. Ese es el tema, o sea, libre de no hacer nada eres. Ahora, asume las consecuencias de no tener un trabajo, de no tener dinero, de vivir con una mochila y de ir vagando por el mundo pidiendo limosna. Esa libertad la tienes, lo que no quieres son las consecuencias que genera esa libertad. Es que ser libre en todos los aspectos supone asumir un riesgo. En cualquier decisión que tomas. Yo, cuando decidí dejar de trabajar por cuenta ajena y empezar a trabajar como autónoma, supuso un coste, supuso dejar de tener un dinero fijo todos los meses, pasar de vivir en una gran ciudad como era Madrid a un pueblo de 7.000 habitantes y estar 2 años viviendo de mis ahorros. ¿Fui libre de hacerlo? Claro que fui libre de hacerlo, pero también tuve que asumir las consecuencias de mis actos. En todo, lo que pasa es que hay que asumir esas consecuencias. Libre eres de tomar esa decisión. Libre eres. Yo cuando decidí abrir el primer canal, este canal, y subir mi primer vídeo, también tuve que asumir las consecuencias de esa decisión, que fue pues someterme a la crítica, la exposición, que la gente pues desacreditara mi trabajo o lo pusiera en duda. Claro, yo vivo mejor que hace 4 años, pero tuve que asumir esas consecuencias. Me parece que es contradictorio el argumento, porque esta persona que está criticando el capitalismo seguramente también señalará al empresario que tomó decisiones arriesgadas para que otros trabajaran para él. Sé tú el que cree esa empresa. Lo que no puede ser es que digas, no, yo quiero trabajar menos, quiero tener derecho al ocio, quiero tener derecho a tumbarme panza arriba y a dedicarme a mis hobbies, pero no quiero asumir las consecuencias, quiero que eso me lo pague el empresario, o peor aún, quiero que eso me lo pague el Estado, que al final somos todos. Entonces me parece que este relato no hay ni por dónde cogerlo. Libre eres, asume las consecuencias de ser libre. Es totalmente libertad sin responsabilidad.